Hombres que no se conforman al mundo y su condición. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran su mundo impactar las buenas nuevas. Hola, amada iglesia, bienvenidos una vez más a esta reunión de Iglesia en Casa que le hemos llamado a la reunión de edificación de todos los miércoles. Hoy estamos concluyendo esta serie de El Cristiano en el Mundo y hoy vamos a ver el séptimo y último sermón, la séptima y última predicación de esta serie o de este ciclo. Concluimos con la bendición de Dios, no sin antes hacer nuestra oración de disposición y también de agradecimiento. Amado Señor, Dios de la gloria, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por habernos acompañado durante este tiempo, Señor, de edificación, durante 7 semanas, para hacer que Dios todopoderoso, esta palabra que está en nuestras manos, sea sembrada en nuestro corazón. Oro, Señor, bendiciendo a toda la iglesia, oro, amado Señor, bendiciendo los corazones de todas las personas que han escuchado esta palabra. Y te clamo y te pido, amado Señor, que seas tú a través de tu Santo Espíritu, fortaleciéndonos en este mundo, Señor, un mundo lleno de iniquidad, un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de violencia, pero también un mundo lleno de esperanza, porque mientras nosotros estemos vivos, Señor, y mientras tú no hayas regresado por tu iglesia, tenemos la bendita esperanza de que esto puede cambiar. Amado Señor, la disposición de nuestro corazón está, el agradecimiento de nuestro corazón está. Solo te pedimos que a través de tu Santo Espíritu, Señor, siembres en esta palabra en nuestro corazón para actuar como tú nos demandas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Listo, amada iglesia, entonces estamos dispuestos, como les decía, tenemos hoy el séptimo y último sermón, predicación, estudio de la palabra de este maravilloso ciclo, de esta maravillosa serie, El Cristiano en el Mundo. Y yo lo invito entonces para que vayamos al Salmo 96, Salmo 96, y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Que se diga entre las naciones, el Señor es Rey. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra, brame el mar y todo lo que él contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Canten delante del Señor que ya viene. Viene ya para juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Y el que lo cree dice amén y amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros leemos estos versículos maravillosos de la palabra de Dios, debemos identificar una serie de criterios, de características que están inmersos aquí en la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es partir de reconocer que Dios es creador y dueño de todo el mundo, de todo lo que hay en el mundo y de todo lo que hay en el cielo. Es lo primero que tenemos que considerar. Lo segundo que nos muestra aquí es que definitivamente nuestro Señor Jesucristo se sacrificó por todo el mundo y se sacrificó por amor. Dice la misma palabra de Dios, es un sacrificio por amor, no es un sacrificio por obligación. Lo tercero que nosotros podemos evidenciar en la palabra que acabamos de leer es que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca. Está más cerca de lo que nosotros creemos.
Dice la palabra de Dios que Jesús viene ya, aun cuando no podemos nosotros marcar el tiempo concreto y exacto, pero sí podemos entender que cada día está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo cuarto que vemos aquí en esta palabra de Dios es que Él viene a juzgar al mundo, y lo viene a juzgar con justicia. Viene a juzgar al mundo con justicia, y a su pueblo, es decir, a su iglesia, la viene a juzgar con fidelidad. Es decir, iglesia, que Él viene por lo que es suyo. La bendición que nosotros debemos, de la cual nos debemos alegrar, de la cual nosotros debemos ser partícipes en ese llamado de alegrarnos, de cantar, de elevar júbilos hacia el cielo, hacia nuestro Dios Todopoderoso, es que el pueblo, la iglesia, el pueblo de Dios, seremos nosotros juzgados por la gracia. Seremos juzgados por la gracia. Y la gracia es haber aceptado. Nos ha llegado a nosotros la gracia a través de la aceptación de a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como Salvador. La gracia nos llega porque seguimos con fidelidad el camino que nos ha demarcado nuestro amado Salvador. Aceptar la gracia es salvación. Cuando nosotros aceptamos y asumimos la gracia con una convicción que nos da la fe, entonces podemos hablar de ser salvos. Mientras que el mundo, dice la palabra de Dios, será juzgado por la justicia, es decir, por la ley. Por la ley. Mire que si en un momento determinado nosotros empezamos a entender que la justificación a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la justificación nos hace a nosotros justos, nos justifica de nuestros pecados, pero eso no quiere decir que nosotros en nuestro propio ser seamos justos. No, a través de la cobertura de la gracia es que nos hace justos, nos justifica. Y por lo tanto, nosotros no vamos a ser juzgados, sino por la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, por la cobertura de su sangre, y eso es lo que se llama gracia. Mientras que el mundo, pues el mundo que no lo ha querido aceptar a Jesús, será juzgado por la ley. Ahora bien, yo me pregunto, como la misma palabra de Dios dice, todo aquel que sea juzgado por la ley prácticamente será condenado, porque no hay una sola persona que haya sido fiel, obediente a la ley, más que nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros podemos entender entonces cuál es el compromiso que nosotros tenemos como iglesia, cuál es el compromiso que nosotros tenemos como cristianos frente a este mundo. Ese es el compromiso. El compromiso que nosotros tenemos hoy frente al mundo es que el Señor nos da todavía oportunidad para que muchos más que se encuentran en el mundo sean juzgados por la gracia y no por la justicia. Y esa es una labor nuestra. Esa es una labor que el Señor nos encomienda a nosotros. Es una labor que el Señor nos dice, yo quiero que ustedes sigan y continúen ese trabajo que yo hice. Muchas veces nosotros decimos, pero es que, ¿quién es el mundo? El mundo no me hace caso, el mundo no entiende, el mundo es terco, el mundo es esto. Y además a mí no me interesa, el mundo está alejado. Yo vivo para Cristo y Cristo vive en mí y se acabó. No, iglesia, es que muchas personas que están en el mundo son de nuestra familia. Muchas personas son nuestros amigos, muchas personas son nuestros compañeros de trabajo, muchas personas son nuestros vecinos, son nuestros allegados que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo, no lo han aceptado. Y nosotros debemos quitarnos esa indiferencia de nuestro corazón, no verlos a ellos como aquellos que van a perecer, como aquellos que van a terminar prácticamente juzgados y condenados por la ley, sino por el contrario, si nosotros que hemos tenido la bendición de que nuestros ojos se abrieron y tenemos la revelación del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, pues nuestro compromiso con ese mundo es hacer que ellos también puedan recibirlo. Mire que yo le doy gracias a Dios cuando puedo hoy en día observar el matrimonio de mis hijas. Nosotros tenemos dos hijas
en nuestra familia. Y cuando ellas eran niñas, bebitas, yo siempre le pedía al Señor que me regalara un hijo varón. Yo siempre le decía, Señor, yo quiero es un hijo varón. Pero esa no fue su voluntad. Pero cuando mis hijas se casan, me doy cuenta que el Señor me regala 2 hijos varones, porque yo así los veo y así los considero a mis yernos. Son 2 hijos varones. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que hay muchas personas allá en el mundo que de pronto, de una u otra manera, no por ese destino marcado del azar, sino porque todo obedece a un plan de Dios, esas personas pueden llegar a formar parte de tu familia. Y gloria a Dios cuando esas personas también fueron evangelizadas y recibieron el mensaje de la palabra de Dios y hoy forman parte de nuestra familia y nos sentimos orgullosos, nos sentimos satisfechos de que esos hijos que llegan a formar parte de nuestras familias o de esas hijas que también llegan a formar parte de nuestra familia tienen a Cristo en su corazón. ¿Y gracias a qué? Gracias a que alguien habló, alguien le dijo. Hoy en día yo le doy gracias a Dios porque tengo, además de mis 2 hijas cristianas, tengo a mis 2 hijos, mis 2 yernos cristianos y tengo a mis nietos también cristianos. Esa es nuestra familia y es la que nosotros debemos luchar. Nosotros debemos luchar por nuestra familia. Debemos nosotros luchar por las personas que aun cuando no tienen a Cristo en su corazón y nosotros los vemos que ese corazón es duro, es un corazón de piedra, pues aun cuando la misma palabra de Dios nos dice que nosotros no vamos a cambiarlos porque nosotros no los cambiamos, porque es Cristo, porque es Dios, porque es el Espíritu Santo el que los cambia, nosotros sí debemos hacer algo. Y lo que debemos hacer es oractuar. Yo le llamo oractuar, orar y actuar. ¿Cómo oramos? ¿Qué oramos si tienen tan duro el corazón? Recordándole algo al Padre, aun cuando el Padre nunca se ha olvidado de esto, pero sí es bueno que nosotros apelemos a la palabra de Dios. Escrito está, recuerda que nuestro Señor Jesucristo siempre apelaba a la palabra. Escrito está para reafirmar. Y es lo que debemos decir de nosotros a nuestro Padre Celestial en oración. Escrito está. ¿Y qué es lo que está escrito? Váyanse a Juan. Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, que lo conocemos, Juan 3:16. ¡Ah, ya! Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y siga leyendo el 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Mire, la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios dice que hay tanto amor en el corazón de Dios que envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para rescatar a esas personas, para salvarlas. Entonces en nuestra oración, cuando nosotros tenemos una persona, cuando nosotros tenemos un familiar, cuando nosotros tenemos un amigo, un allegado, que tiene duro su corazón y que no acepta a Cristo, que no acepta la fe, que no quiere saber absolutamente nada, entonces podemos nosotros recurrir al Padre diciéndole: Padre Santo, yo te recuerdo que tú moriste en el mundo por esa persona, que tú viniste aquí a esta tierra a morir, Señor Jesús, por esa persona, por ese terco, el cual yo amo con todo mi corazón. Y yo, Señor, por eso yo te pido que seas tú tocando el corazón de esa persona, porque tú dices en tu palabra que cuando tocas tú el corazón de una persona, ese corazón de piedra se vuelve un corazón de carne. Señor, yo te recuerdo que tú viniste a esta tierra, que tú enviaste, Señor Padre Santo, enviaste a tu Hijo no para condenarlo. Y yo veo que este hijo mío, yo veo que este amigo, yo veo que este compañero está siendo condenado por su incredulidad. Yo te pido, Señor, que toques el corazón de esa persona. ¿Para qué? Para que te acepte. Para que te acepte, Señor. Eso es orar. Y actuar, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él dijo muy claramente: yo he venido no buscando a los sanos, yo no he venido buscando a los perfectos, yo no he venido buscando a los que están salvos, yo he venido a buscar a los que están perdidos,
a los que están enfermos. Yo he venido a todos aquellos moribundos que están a punto de expirar. He venido para salvarlos. Váyase al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 7. Usted recuerda aquí, Jesús está haciendo la referencia prácticamente a la oveja perdida, y habla acerca de cómo nosotros no vamos a ir a buscar. Si tenemos las 100 ovejas, ¿por qué no salimos a buscar la oveja que está perdida? A veces nosotros nos contentamos y estamos felices en la iglesia porque es que estamos rodeados de los hermanos y nos olvidamos del que está allá afuera. En el versículo 7 nos dice, nuestro Señor Jesucristo concluye después de esa parábola la siguiente expresión: les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y mire que este es un llamado muy, muy, muy directo al corazón de la iglesia. Porque muchas veces nosotros, una vez que aceptamos a Cristo, una vez que nosotros lo recibimos a Él y comenzamos a edificarnos a través de la palabra, comenzamos a leer la palabra, comenzamos a hacer nuestro devocional, comenzamos a crecer en familia, sentimos que ya hemos cumplido con todo lo que teníamos que cumplir. Y si es, gloria a Dios, si usted y toda su familia oran, si usted y toda su familia son cristianos, si usted y toda su familia se congregan en la iglesia, una gran bendición. Pero muchas veces, cuando nosotros sentimos que todos estamos bien, entonces nos olvidamos de esa oveja que está allá afuera perdida y creemos que estamos bien. Creemos que nosotros, si vamos a la iglesia, si ofrendamos, si oramos, si ayunamos, si diezmamos, etcétera, todo lo que hagamos nosotros, Dios está feliz y contento. Gloria a Dios. Dios dice: listo, ustedes ya son salvos. Ustedes ya están, ya tienen parte conmigo, ya están, su corazón mismo, así como mi corazón está en su corazón también está en mi corazón, el corazón de Jesús. Ya tenemos parte en el reino de los cielos. Pero habrá más alegría, mucha más alegría, por traer al corazón de Jesús a uno que estaba perdido. Esa es la invitación que nos hace el Señor. Es la invitación a actuar. Es la invitación no solo a compartir nuestra alegría, nuestro gozo de estar en el corazón de Cristo, sino también de compartir su palabra, de compartir las buenas nuevas para que ese mundo que está sufriendo allá, ese mundo que va a ser juzgado por la ley, sea más bien objeto de bendición y reciba la gracia. Ese es el compromiso. Este es nuestro compromiso con el mundo. Tenemos un compromiso con el mundo. Que nadie se pierda. Dice la palabra de Dios en Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa. ¿Cuál es la promesa? De que Él viene. Él viene por ti y por mí, viene por su iglesia. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, porque uno dice: pero ¿por qué no ha venido nuestro Señor Jesucristo? Nosotros estamos viendo ahora en este mundo aberraciones, nosotros vemos maldades por doquier, la violencia que se ha acrecentado cada vez más. Y uno dice: este mundo se va a acabar, este mundo se va a acabar. Pues si nosotros sentimos que el mundo se va a acabar, lo que debemos hacer es trabajar con más ahínco para que aquellas personas que, si en este momento el mundo se acabara, quedarían condenados por toda la eternidad, más bien sean bendecidos con la gracia. Más bien, Él tiene paciencia. Él tiene paciencia. ¿Con quién? Con ustedes. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Iglesia, eso es lo que está haciendo hoy en día en medio de tanto problema. Yo creo que hay personas que están pasando lo indecible y dicen: ya, Señor Jesús, este mundo no tiene arreglo, ¿por qué no vienes? Porque el Señor sí tiene paciencia, porque nosotros no la tenemos la paciencia, porque el Señor nos tuvo paciencia a nosotros. Él nos tuvo paciencia a nosotros.
iglesia, porque nosotros bien tercos que éramos, bien tercos. El Señor luchó con mi corazón, luchó por mi corazón durante 40 años. Durante 40 años luchó para conquistar mi corazón. Gloria a Dios, tuvo una gran paciencia. Hoy en día, yo después que le digo, uy Señor, ¿por qué no te me revelaste antes? Pero es que el problema es que había rebeldía en mi corazón. Y así es lo que nosotros debemos ver y debemos entender, que el Señor ha sido un gran paciente con nosotros, y nosotros también tenemos que tener esa paciencia y esa perseverancia de seguir y de seguir y de seguir orando y actuando. Ese es nuestro compromiso. Debemos acabar con la indiferencia que hay en nuestro corazón, esa indiferencia fruto de muchas veces, yo ya estoy cansado de hablar tanto, yo ya estoy cansado de decirlo. No, iglesia, debemos entender algo, que si las personas que están a tu alrededor, esas personas que tú amas, esas personas, esos vecinos, esos allegados, esos familiares, tienen tan endurecido el corazón, ¿sabe por qué es? Por la iniquidad que hay. La iniquidad es la maldad, es el pecado. ¿Y qué es lo que está haciendo? Que muchos de ellos, muchas personas, porque usted y yo lo decimos, pero es que estas personas son buenas personas, son buena gente, son personas maravillosas, son personas espectaculares. Y es cierto, uno dice, no, qué personas tan lindas, personas tan nobles, pero no son salvos. Pero ¿qué pasa? Porque esas personas tan lindas, tan nobles, tan maravillosas, ¿por qué no aceptan a Cristo? ¿Por qué hay tanta dureza en su corazón? Porque se han dejado contagiar de la maldad del mundo. Se han dejado contagiar. Incluso hay personas que un día, iglesia, tenían a Cristo en su corazón, que tenían a Cristo, que lo amaban con todo el corazón, con todo el amor, que había alegría, que había gozo en su corazón, como nos lo decía ahora en el Salmo, que alababan, que adoraban al Señor y toda su obra. Y en un momento determinado, esa iniquidad que hay en el mundo comenzó a contagiar sus corazones. Se contagian de la maldad del mundo. Nuestro Señor Jesucristo lo expresó, iglesia, en el Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 24, váyase a Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 12, nuestro Señor Jesucristo lo expresó. Mateo 24, versículo 12. Dice, habrá tanta maldad en el mundo, habrá tanta iniquidad en el mundo, que el amor de muchos se enfriará. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Mire, hay muchas personas, iglesia, que han sido golpeadas por esa maldad, por esa iniquidad. Aun cuando no practican de la iniquidad del mundo. Pero es que el mundo, en un contexto espiritual, te afecta. La maldad del mundo espiritualmente te afecta. Te afecta a través de la ansiedad, a través de la depresión, a través del aburrimiento, a través de la jartera, a través de la amargura, a través de todo. Por eso el Señor mismo nos dice a nosotros, iglesia, que no impongamos manos a la ligera. ¿Por qué no imponemos manos a la ligera? Porque todo aquello en lo cual nosotros imponemos manos, y si nosotros no tenemos la autoridad para la imposición de manos, toda aquella iniquidad y maldad que estamos imponiendo manos se nos va a revertir. Y por esa situación, iglesia, uno se contagia cuando uno no tiene la fuerza, cuando uno no tiene la fortaleza, cuando no se está alimentando permanentemente de la palabra de Dios, regocijándose en la palabra de Dios, pues el amor se va enfriando. El amor se enfría. Se enfría, y nosotros lo vemos. ¿Qué pasa con muchas personas que llegan a la iglesia y llegan con alegría, y llegan con gozo, y llegan con amor, y esto, lo uno y lo otro, y alaban y cantan y sirven, y hagamos esto y hagamos lo otro, hagámoslo, y de pronto poco a poco, usted va viendo que esas personas se van enfriando, se van incluso de la iglesia, de la congregación. Ojalá Dios quiera estuvieran en otra iglesia, estuvieran en otra congregación. ¡Wow! Si ellos están en otra congregación, pero están también adorando y alabando y activos, gloria a Dios, no ha sido tocados por la iniquidad del mundo. Pero cuando nosotros vamos a ver, la gran mayoría de esas personas están metidos en la casa, están rumiando en su casa, rumian amargura, rumian dolor, y por sus bocas solo salen palabras de rabia, de ira. ¿Por qué? Justificando lo que todavía no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? No entienden qué es lo que les ha pasado. Se dejaron contagiar de esa iniquidad del mundo.
iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos combatir. Eso es lo que nosotros debemos evitar que eso ocurra. Nuestro Señor Jesucristo, iglesia, reafirmó las palabras del profeta Isaías en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 reafirma estas mismas palabras del enfriamiento de las personas. Lo reafirma ya en una profecía dada por Isaías. Mateo capítulo 13, versículo 14. En ellos se cumple la profecía de Isaías. ¿En quiénes? Tanto en aquellos duros, tercos, que no han querido aceptar, como en aquellos que un día estuvieron, pero que poco a poco se van enfriando. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque lastimosamente hay muchas personas que están en la congregación, que están en la iglesia, que están orando, que están leyendo la palabra de Dios, pero su corazón parece ser que no entiende. Parece ser que su corazón tiene un concepto distinto, un concepto diferente, o tienen unos propósitos diferentes, o tienen unas ideas diferentes, tienen unas razones diferentes. Y cuando ellos ven que va pasando el tiempo y no consiguen lo que quieren, entonces comienza ese enfriamiento, y empieza a darse cuenta que definitivamente sus oídos estaban tapados, el entendimiento estaba embotado. ¿Por qué ocurre esto? Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Un corazón insensible es un corazón que no siente. Un corazón insensible puede sentir el dolor hacia sí mismo, pero no el dolor hacia los demás. Este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos, se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo reafirmando lo que los profetas en el Antiguo Testamento estaban diciendo y anunciándole durante toda esa historia de la humanidad que había ocurrido y que hoy en día también está ocurriendo. Pero no solo nuestro Señor Jesucristo, no solo el profeta Isaías, sino Pablo también. Pablo también nos lo corrobora, iglesia. Hace alusión a estas palabras proféticas en el libro de los Hechos. Vamos a Hechos 28. Pero yo les recuerdo, iglesia, que si todo esto viene a la alusión, es por una sencilla razón, para que nosotros podamos entender, ver y reflexionar que nuestra lucha es contra huestes de maldad. Porque no son las personas. Yo vuelvo, insisto, a veces las personas dicen, ay, es que no me gusta cómo actúa este, no me gusta cómo actúa el otro, no me gusta cómo actúa este, no me gusta la forma como hace este. Y siempre nosotros terminamos echándole la culpa a las personas que dirigen un ministerio, a las personas que dirigen una familia, a las personas que dirigen una empresa, siempre las personas. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que esto va mucho más allá. Más allá. Por eso hay que entender con el corazón. Hay que entender, iglesia, para que se nos abran los oídos, ser sensible a la palabra de Dios, ser sensible a la voluntad de Dios. Mire, con Pablo, resulta que Pablo en Hechos capítulo 28, si usted recuerda un acontecimiento, y es que Pablo estaba siendo juzgado en Jerusalén. Pablo estaba siendo juzgado y él, cuando se dio cuenta de que los judíos lo estaban juzgando y los judíos lo iban a entregar a la corte romana, entonces Pablo apeló y dijo, yo soy romano y por lo tanto yo apelo a hablar con el rey, y fue trasladado, fue llevado hasta Roma. Y en este momento, cuando él pronuncia estas palabras, Pablo está bajo la custodia del ejército romano, del imperio romano, está bajo la custodia, lo tienen custodiado. Si bien es cierto, no lo tienen encarcelado en una mazmorra, está custodiado, cuidado, lo están cuidando. Pero Pablo quería hablar con los judíos que se encontraban en Roma, con los judíos, y les empieza a hablar a los judíos
a los judíos, y usted ve que cuando él habla a los judíos, a las personas que supuestamente tenían toda la revelación de la palabra de Dios, era el pueblo elegido de Dios, que tenían no solo el conocimiento, sino la tradición de ser ese pueblo elegido. A ellos se les dirige y a ellos les habla. En Hechos capítulo 28, versículo 23, usted se va a dar cuenta cómo reacciona. Un día, cuando ya Pablo les dijo que quería hablar con ellos, versículo 23, 28, 23, señalaron un día para reunirse con Pablo, y acudieron en mayor número a la casa donde él estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Iglesia, ¿usted se ha dado cuenta? Aquí primero nos está demarcando un tiempo desde la mañana, todo el día, hablándoles, tratando de convencerlos de la verdad. Nosotros hemos gastado energías, seguimos gastando, y le invito a que siga gastando energías por las personas que usted ama, no solo desde la mañana hasta la tarde, sino el lunes, el martes, 2 semanas, 3 meses, 3 años, más años, siempre insistiéndoles, explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo desde la ley de Moisés y de los profetas, que era lo que ellos conocían, lo que ellos lo aceptaban. En el versículo 24 dice, unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. Y por supuesto, en los versículos que siguen nosotros nos damos cuenta que los que se negaron a creer son más que los que aceptan, porque siempre nosotros lo vemos, son pocos los que siguen y más son los que se resisten a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Imagínese usted, mientras Pablo estaba predicando, mientras Pablo estaba hablando, mientras Pablo estaba compartiendo la palabra de Dios, tratando de convencer a los que estaban allí, dice que la gente empezó a pararse, a irse. Empezaron a mostrar su indiferencia, a mostrar su insensibilidad. Y por eso él dice esta declaración. Con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. Iglesia, cuando Pablo ve esa indiferencia, cuando Pablo ve esa insensibilidad, cuando Pablo ve ese amor frío por la palabra de Dios, definitivamente hace alusión a la profecía de Isaías. Y termina en el versículo 28, concluye diciendo, por tanto, quiero que sepan antes de que se vayan, quiero que sepan que esta salvación de Dios, la que les estoy anunciando, la que estoy proclamando, se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Iglesia, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo? Pablo le está diciendo, mire, nuestro Señor Jesucristo vino como siervo, vino a morir, vino por su pueblo, vino a redimir a su pueblo, pero su propio pueblo ha sido un pueblo indiferente, insensible, un pueblo que no lo aceptó, que por el contrario lo juzgó y lo condenó. Pues si ustedes no aceptan, no han aceptado, no quieren aceptar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hay otros que sí, los gentiles. Y por eso hoy en día, gracias a Dios, nosotros formamos parte, somos parte, quizá más que el mismo pueblo judío, somos parte de la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Esa misma forma, iglesia, nos enseña a nosotros que el amor de muchos es un amor frío. El amor de muchos es un amor insensible. Y un amor insensible es un amor indiferente, iglesia. Que debemos acabar nosotros con esa indiferencia. Nosotros mismos de pronto actuamos con esa indiferencia. Y recordemos lo que Dios nos está diciendo. Que si nosotros no recibimos esa bendición maravillosa, pues hay otros que sí la reciben. Hay otros que sí la reciben.
Porque la palabra de Dios no se va a devolver, la palabra de Dios no regresa vacía. Si nosotros no la aceptamos, pues habrá otro que sí la acepte. Si nosotros no escuchamos el llamado de Dios, hay otro que sí escucha el llamado de Dios. Si nosotros desperdiciamos o no aceptamos la bendición de Dios, hay otro que sí la acepta. Hay otro que sí la acepta. Iglesia, debemos nosotros actuar para que otras personas de nuestra familia, de nuestros amigos, sean juzgados no en el mundo, sino en la iglesia. Que sean juzgados no por justicia, porque sabemos nosotros que al ser juzgados por justicia va a llevar a condenación, sino por la gracia. Debemos quitarnos en el corazón esa indiferencia de que nosotros no tenemos un compromiso ni con la iglesia, ni con Jesús, ni con el mundo. Sí, tenemos un compromiso con el mundo, un compromiso con la iglesia y un compromiso con nuestro amado Salvador. Ese es nuestro compromiso, anunciar las buenas nuevas, es hacer a esas personas que son tan insensibles, que son tan duras del corazón, pues ya sabemos nosotros la técnica, hay que orar para que el Padre toque sus corazones. Y si tiene que orar, iglesia, dándoles con un bate de béisbol espiritual en la cabeza y hacerlos pasar las duras y las maduras para que su rodilla se doble, gloria a Dios. Gloria a Dios, una bendición del cielo, el que nosotros podamos entender que una ovejita quebrada la pata es una oveja obediente a su pastor. Gloria a Dios, si el Señor tiene que hacerlo, pero que lo haga Él, porque Él sabe cómo, cuándo y dónde lo va a hacer. Iglesia, el propósito de Dios es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Dios es salvarnos. El propósito de Dios es, a través de nuestro Señor Jesucristo, es redimirnos. Nos decía, usted recuerda el domingo pasado, es redimirnos, es restituirnos, es darnos una bendición maravillosa. Y Jesucristo es el enviado por Dios. Dios lo envió para la salvación de muchos, iglesia, para la salvación de todos aquellos que creen y de todos aquellos que lo aceptan. Esa es una decisión divina. Esa es una decisión divina, iglesia. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a salvarnos. Es una decisión divina. Nosotros somos responsables de compartir esa decisión divina. Recuerde usted que Dios como Padre, Dios como Hijo, Dios como Espíritu Santo ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros, su iglesia. Nuestro compromiso es actuar para que ninguno se pierda. Especialmente los de nuestra familia, los más cercanos, los más allegados. Debe ser el lema, uno más para Cristo. Ese debe ser nuestro compromiso en predicar, nuestro compromiso en aceptar esa responsabilidad a una promesa recibida. Porque dice la palabra de Dios, iglesia, que lo que ustedes han recibido gratis, denlo también gratuitamente. Y no debemos ignorar las bendiciones que trae el cumplir con ese compromiso. Porque nuestro Señor Jesucristo nos lo dice, nuestro Señor Jesucristo nos lo anuncia, que seremos grandemente bendecidos. Recuerde lo que yo siempre lo expongo y lo manifiesto, que si nosotros nos preocupamos por los asuntos de Dios, Dios se preocupa por los nuestros y nos bendice grandemente, grandemente, iglesia, grandemente. Debemos comprometernos, iglesia. Un día se lo dijo Jesús a Pedro, si tú no te comprometes conmigo, no tendrás parte en mi ministerio, no tendrás parte conmigo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, usted lo recuerda, cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Y Pedro, iglesia, viéndolo, su maestro me va a lavar los pies. Digo, no Señor, a mí no me lavan los pies. Y Jesús, ¿qué le contestó? Juan capítulo 13, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. No tendrás parte. Si tú no caminas conmigo, si tú no haces de tu caminar una santidad, si tú no aceptas el compromiso de llevar las buenas nuevas, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dijo, Señor, si eso es así, lávame la cabeza, lávame las manos, lávame todo el cuerpo. Y Jesús le dijo, no, es más que suficiente con los pies. Es más que suficiente con el caminar en la obediencia. Iglesia, nosotros para servir a Dios tenemos que entender que lo cumplimos sirviendo a los demás. Ese es el compromiso. Servimos a Dios sirviendo a los demás. Algún día vamos a estar en su presencia y ahí lo vamos a servir, adorándolo, alabándolo. Pero mientras estemos en esta tierra, iglesia, la mejor forma para servir es
anunciando las buenas nuevas, proclamando las buenas nuevas, llevando ese mensaje de salvación, pidiéndole a nuestro Padre Celestial porque toque el corazón de esos endurecidos para que ese corazón de diamante se convierta en un corazón de carne. Tenemos nosotros que pensar en el futuro de los demás. Hay que pensar en el futuro de los demás. ¿Cómo van a ser esas nuevas generaciones? Debemos nosotros pensar, iglesia. Hoy en día, aquellos que tienen jóvenes, hijos jóvenes de 30, 35, 40 años, adultos ya, iglesia, hoy pueden darse cuenta y decir, wow, qué bendición, tengo una familia, tengo unos hijos que tienen constituido unos hogares, unas familias, un proyecto. Bueno, pero ¿por qué se hizo? ¿Por qué se dio eso? Porque en su tiempo, hace 10, 15, 20 años, tú pensaste en el futuro de tus hijos. Hoy yo veo a mis hijas que tienen sus hogares bien constituidos, bien formados, gracias a Dios, porque nosotros como padres pensamos en el futuro de ellas. Y hoy ellas están pensando en el futuro de sus hijos. Y nosotros pensamos en el futuro de nuestros nietos. Y pensamos en el futuro, iglesia, de este mundo. Yo pienso en el futuro de la iglesia. Yo pienso en el futuro de la palabra de Dios, del evangelio de Dios. No puedo decir, yo aquí hoy yo predico y allá verán. El que quiere oír, que oiga, no sé. Yo punto, yo cumplí, yo me salvo y yo voy. Eso es un egoísmo. Nosotros tenemos que dejar sembrar una semilla, porque no somos eternos y nos vamos a ir. Pero pensemos en el futuro de los demás, en el futuro de este sistema. Y ese futuro, iglesia, es que sean juzgados por la gracia, que no sean juzgados por la ley. Nosotros estamos viendo cómo el mundo, iglesia, está cambiando, el mundo está tergiversando, el mundo está apartando, está enfriando a las personas. Y lo más importante, de esa tres partes que tiene el ser humano, la parte física, la parte emocional, volitiva y la parte espiritual. El mundo está enfriando a los seres humanos en la parte espiritual y les está dando más gusto en la parte emocional, en la parte natural, en la parte física, en la parte carnal. Y cada vez más y más van pasando los tiempos y va pasando el tiempo y estamos viendo que nos vamos olvidando de que el hombre es espíritu, porque Dios es espíritu y lo que más importa es salvar ese espíritu. ¿Cómo irá a ser este mundo dentro de 50, dentro de 100 años, dentro de 200 años? Nosotros somos los responsables, nosotros tenemos el compromiso de dejar ese legado para esas nuevas generaciones, así como los discípulos, Señor, se empecinaron, los discípulos del Señor se empecinaron, proyectaron, se entregaron abnegadamente. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos esta palabra que da vida. De la misma forma, nuestro compromiso con el mundo debe ser que todo ese mundo, que todas esas personas, esos allegados, aun cuando no todos van a escuchar, porque muchos nos van a dar la espalda como se la dieron a Pablo, como se la dieron a Jesús y como se la dieron a todos. Pero iglesia, por lo menos, que cada vez que nosotros prediquemos, que cada vez que nosotros hablemos, que cada vez que nosotros compartamos y que alguien acepte y reciba a Cristo Jesús en su corazón y se salve, haya una fiesta en el reino de los cielos. Haya una siesta, para que cuando nosotros lleguemos al corazón de Dios, Él nos diga, siervo bueno y fiel, ven a compartir esta eternidad con tu Señor. Y por último, recuerda, y con esto concluyo este maravilloso ciclo, que es un privilegio participar en la proclamación del plan de Dios. Es el más grande de los privilegios que puede tener el ser humano, de participar en proclamar el amor de Dios al mundo. Proclamar el amor de Dios al mundo. Es un gran privilegio ser mensajero de Dios, porque tú no eres mensajero del mundo, porque tú no eres mensajero de esta empresa, porque tú no eres mensajero de esta institución, porque tú no eres mensajero de esta persona. Somos mensajeros del Dios Todopoderoso, que a través de nuestro Señor Jesucristo se ha convertido en nuestro Padre. Estamos cumpliendo con una misión, estamos cumpliendo con un compromiso, estamos cumpliendo con una encomienda, hacer que todas las personas que están a nuestro alrededor, aquellos que amamos y aquellos que no amamos, porque Jesús nos enseñó a amar a nuestros amigos, pero también amar a nuestros enemigos. Y qué mejor, amarlos, para que en lugar de ellos de ser juzgados por la ley, que sabemos se van a condenar, sean juzgados por la gracia y reciban el perdón, reciban el amor, reciban la salvación, que también nosotros en Cristo Jesús la recibimos. Y el que lo cree, dice amén y amén. Vamos a orar.
Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, amado Señor, por esa bendición maravillosa, Señor, durante todo este tiempo, Señor. 7 semanas, Señor, de edificación para poder vivir en este mundo. Sabemos, Señor, que este mundo está preocupado más por las cosas naturales, Señor. Por eso tú nos has sembrado en el corazón la fuerza y la fortaleza para levantarnos, Señor, más con las cosas sobrenaturales. Por eso, amado Señor, Dios bendito, hoy nos regocijamos, Señor, en tu presencia. Nos regocijamos en tu palabra. Nos regocijamos en tu gran comisión, en esa gran comisión, gran encomienda de proclamar el amor de Dios al mundo. Amado Señor, que la unción de tu Santo Espíritu sea siempre sobre todo hogar, sobre toda familia, aquellos que ya son salvos y aquellos, Señor, que han sido elegidos, y que por ese compromiso nuestro, Señor, por ese privilegio de proclamar tu santo amor, muchos se convertirán y que el reino de los cielos viva siempre en una permanente fiesta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amada iglesia, quiero darle gracias a todas aquellas personas que han escuchado todos estos y han visto todos estos sermones de esta edificación, que nos sirva para poder en los momentos necesarios decir: yo cómo debo vivir en un mundo lleno, cargado de tantas tentaciones y de tantas cosas en el mundo que no es cristiano, cómo vivir. Ahí ya tenemos grandes elementos que nos ha dado la palabra de Dios. Quiero recordarles que de hoy en 8 días, el próximo miércoles, vamos a tener oración de Getsemaní, y ahí estaremos culminando y terminando este mes de agosto. De ahí en adelante esperaremos las decisiones gubernamentales para saber si ya estaremos en la casa, en el templo del Señor, o si por el contrario vamos a seguir con las predicaciones. Lo invito por lo pronto entonces a mantenerse fieles, unidos al Señor, siempre, como nos decía el domingo, fieles al Señor en medio de tanta dificultad, de tanto despojo, de tanto sufrimiento, de tanto dolor, para que Él restituya todo aquello que nos ha sido robado. Los invito entonces para que el domingo, una vez más, nos congreguemos a través de este medio para recibir la palabra de Dios. Les recuerdo a todos ustedes que muy pronto, si Dios quiere, estaremos en retorno a la casa del Señor. Vamos a tener los cultos, las reuniones que se están estableciendo. Yo lo invito para que se inscriba en la reunión de las 8 de la mañana, o en la reunión de las 10 de la mañana, o en la reunión virtual. Los amamos, los extrañamos con todo nuestro corazón, y como siempre estamos prestos para atenderlos unos a otros. Que Dios los bendiga y nos vemos el domingo. Chao, bye bye. Hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. ¿Cuántos de esos hombres hay aquí esta noche? Levanta tu voz a Él si tú eres uno de ellos. Oh, aleluya. Señor, yo quiero ser uno de esos hombres que tú andas buscando. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.